tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Balance Talks. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy nos vamos a meter en el mundo de la inteligencia artificial, con todo lo que ella conlleva, ¿no? Porque ahora acá estamos junto a Diego De Marchi y Nicolás Lobalvo, miembros del team de Investment Ideas de Balance. Bienvenidos, muchachos. Ellos van a hacer una exposición profunda sobre el tema, pero yo quisiera dar una primera definición, ¿no? O sea, inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de aprender, con todo lo que eso implica, ¿no? Es un mundo totalmente nuevo eh, y que está teniendo una profundidad en el mercado y en el cambio de nuestras vidas diariamente que es inimaginable. Y uno lo puede ver cuando entra en Amazon, cuando entra en Google, cuando está hablando con un amigo y de repente en Instagram le ofrecen lo que uno está hablando. Es impresionante lo que está pasando y creo que vale la pena abordar este tema como una de las tendencias más importantes de este momento en combinación con la que vimos la vez pasada, que es el 5G. Yo quería para retomar, ¿no? Un poco esta reflexión sobre dónde se está generando valor en el mercado. Acá se ve este gráfico que pusimos en el primer Balance Talks, donde de las 5 compañías más valiosas del mundo, en el 2006 eran Exxon, GE, Total, Microsoft y Citibank. La única empresa de tecnología era Microsoft. Después en el 2011, 5 años más tarde, seguíamos con Exxon, aparece Apple, PetroChina, Shell, o sea, siempre vemos energía y banco, ¿no? Sin embargo, en el 2016 ya hay un completo dominio de las compañías que tienen que ver de alguna manera con la tecnología y con este concepto de la inteligencia artificial. Apple, Google, Alphabet, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Y hoy, al 2021, más o menos la cosa está bastante parecida. Los 5 primeros son estas mismas empresas, pero el que viene sexto, tocando bocina fuerte y sin gastar combustible, es Tesla. Así que, en fin, pasá, Nico, si querés, a la otra, antes que empiecen ustedes, quería mostrar nuevamente esto, ¿no? Si hace 20 años hubiéramos invertido $100 en los dos, se ve muy chiquito ahí a la izquierda, pero las dos líneas de arriba son Amazon y Google. Tendríamos casi 5.000. Y todas las de abajo son Citibank, JP Morgan, Exxon, Banco Galicia. Entonces acá esto es un poco para reflexionar, ¿no? Lo que está pasando en el mundo, los desafíos de la humanidad pasan por los increíbles avances tecnológicos y el enorme valor de mercado que se genera. Así que uno tiene que entender hacia dónde va la humanidad, cuáles son los desafíos del mundo e invertir en consecuencia. Yo lo voy a dejar ahora, vamos a pasar un video que nos introduce con mayor profundidad al mundo de la inteligencia artificial y después seguirán los chicos.
Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. Yo voy a estar presentando un poco de qué se trata esta temática, cómo nos está impactando en la actualidad y qué vamos a esperar en el futuro, qué beneficio va a traernos consigo. Así que voy a arrancar con la presentación, voy a dar de baja la cámara para que puedan ver bien los slides y luego subimos las cámaras para poder hacer una puesta en común de los productos que vamos a presentar y que va a presentar Diego después. Bueno, arrancamos nomás. Vamos a arrancar explicando qué es la inteligencia artificial. Un segundo, que no pasan los slides. Ahí estamos. Bueno, estamos con un poquito de delay. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? La realidad es que muchos de ustedes cuando escuchan este concepto de inteligencia artificial, por ahí piensan que alguien se está refiriendo a un concepto futurístico, algo que venido de la ciencia ficción, que vemos que pasa en las películas, en las series que miramos, pero la realidad es que esta tecnología es una tecnología que ya es tangible, de la cual ya estamos siendo partícipes, presenciando grandes avances y beneficios. Puntualmente, como dice ahí en el slide, la inteligencia artificial es la habilidad que tiene tanto un programa o una máquina de poder aprender y pensar como lo haría una persona. Es importante que entendamos, ¿sí?, que estamos recién en el inicio de una nueva era. Esto está recién comenzando y hay un largo camino por delante. Los beneficios futuros que va a traer consigo esta nueva tecnología ha llevado a muchos a clasificarla como lo que será la próxima revolución industrial, ¿sí?, porque la misma se va a involucrar de manera transversal en prácticamente todas las áreas que conocemos al día de hoy. Desde las finanzas, el transporte, la construcción, hasta áreas como la educación, la agricultura, el deporte, el cuidado de la salud, entre otros. Todo esto va a impulsar una transformación radical en el modo en que la humanidad se relaciona, se entretiene, viaja, en una palabra, vive. Y un dato que me pareció muy importante para cuantificar todo esto que estoy comentando es un informe de Pricewaterhouse que estimó que esta economía va a agregar para el 2030 $15.7 trillions. Creo que esto nos está hablando de que realmente estamos en los inicios de una nueva etapa que realmente va a modificar el modo en que la humanidad vive. A continuación, muchos ahora estarán escuchando este concepto de inteligencia artificial, estará en boca de muchos, pero la realidad hay que tener en cuenta que no es un concepto nuevo, pero para poder entender por qué hoy en día se está desarrollando como tal, por qué hoy en día está despegando de tal manera, tenemos que remontarnos a la historia, ¿sí?, y entender un poquito. Previo a eso, ¿sí?, quiero que tengamos en cuenta que la meta final de la inteligencia artificial es la simulación del cerebro humano. Tareas que para nosotros son cotidianas, como salir a caminar, tomar una taza de café, correr, manejar nuestro auto, que son tareas que las hacemos prácticamente sin pensar, de manera automática. En realidad, cada una de estas tareas, ¿sí?, implica enormes cantidades de computación mental. Entonces, imagínense lo avanzada y sofisticada que tiene que ser esta tecnología para lograr esa simulación del cerebro humano que estamos comentando. Ahora sí, volviendo a la historia para entender, durante varias décadas hubo mucha financiación, grandes inversiones y mucho entusiasmo con respecto a lo que fue la inteligencia artificial per se. Sin embargo, más allá de que hubieron una gran cantidad de intentos y experimentos relacionados a esta temática, finalmente no terminamos llegando a buen puerto, terminamos fracasando, no hubo éxito en los proyectos, y la razón principal de todo esto fue la limitación tecnológica de la época, ¿sí? A partir de 1956, que fue la primera vez que se utilizó el término de inteligencia artificial, fue cuando empezaron a comenzar esta serie de experimentos y avances sin éxitos, hasta que llegamos a 1970, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió hacer un recorte de lo que fue el presupuesto destinado a este campo de investigación, dando inicio a una etapa o un periodo de tiempo que se le conoció como el invierno de la inteligencia artificial, que fueron algunos años, digamos, en los que prácticamente no hubieron inversiones ni investigaciones en esta área. Bueno, finalmente la inteligencia artificial terminó estancándose durante varias décadas, pero lo positivo de todo esto fue que el resto de las tecnologías siguieron avanzando
y crecieron de manera exponencial para crear el día de hoy un contexto favorable. Y varios de estos avances tecnológicos se combinaron para que veamos el desarrollo de la inteligencia artificial como lo estamos viendo el día de hoy. Otro tema que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial es que no nos estamos refiriendo a una única tecnología. La inteligencia artificial no es una tecnología, sino que es un conjunto de tecnologías relacionadas entre sí. Algunas de ellas, como ven ahí en la presentación, puede ser la robótica y la visión artificial, el machine learning, sistema de inteligencia cognitiva, procesamiento natural del lenguaje, etc. Hay varias de ellas y cada vez están desarrollándose nuevas tecnologías. En esta presentación, sin embargo, voy a estar hablando puntualmente de dos de ellas, que a mi entender son tecnologías troncales, ¿sí?, que dan vida al resto. Gracias a ellas podemos alimentar el resto de las tecnologías que están involucradas en esta temática. Entonces voy a comentar, bueno, puntualmente estas tecnologías son el Machine Learning y el Deep Learning. Así que a continuación voy a explicar cada una de ellas. Primero voy a arrancar explicando lo que es el Machine Learning. Bueno, se le llama Machine Learning o aprendizaje automático en español. Como ven ahí en la presentación, es un software, ¿sí?, que se alimenta de datos, aprende de ellos y luego puede llegar a determinadas conclusiones o predicciones sobre algún tema en particular. Ahora, es interesante entender cómo funciona esta tecnología. Bueno, al software de Machine Learning se le proporcionan grandes cantidades de datos y un conjunto de reglas, es decir, que se le da cierta información ordenada o estructurada de alguna manera, con el objetivo de crear un algoritmo. Luego este algoritmo se lo deja que funcione solo, que aprenda solo, para luego llegar a estas conclusiones y predicciones de las cuales les he comentado. En la actualidad hay infinidad de ejemplos de compañías que aplican este tipo de tecnologías. Voy a nombrar algunos casos que pueden ser bastante familiares para ustedes y con los cuales se sentirán identificados. Un ejemplo muy claro es la plataforma de Instagram, la aplicación de Instagram. Ustedes cuando la usan, cuando entran a la aplicación y empiezan a navegar, van compartiendo contenido, ponen me gustas, miran determinadas publicaciones, en realidad lo que están haciendo ahí es alimentar el algoritmo de Instagram con su información personal. Le estamos mostrando nuestros intereses, las cosas que nos gustan. Entonces, de esa manera, la aplicación luego nos va a mostrar contenido en función de esos intereses. Incluso también nos va a ofrecer publicidades en función de cosas que nos pueden llegar a interesar o no. Esta es una herramienta muy útil que la usan muchas compañías de publicidad para poder optimizar sus ofertas en millones y millones de anuncios y usuarios. La realidad es que, como les muestro este ejemplo de Instagram, que es bastante, con el cual los deben sentir bastante tangible, se repite en un montón de aplicaciones. Si van, por ejemplo, vemos las plataformas de streaming, por ejemplo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, ellos utilizan la misma tecnología. Vean ustedes cuando de repente les llaman recomendaciones de películas o de series en función de los contenidos que estuvimos viendo. Bueno, ahí están aplicando esta tecnología. Lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de plataformas de e-commerce. Cuando uno usa la aplicación de Mercado Libre, de Alibaba, de Amazon, bueno, está presente la misma tecnología. Ellos la usan para poder optimizar la oferta de sus productos con sus clientes. Y como estos casos hay infinidad, y la verdad que las empresas que no empiecen a aplicarlo van a perder competitividad frente al mercado. Esa es la realidad, y van a quedar rezagadas. Ahora, estos ejemplos que son más familiares para nosotros están buenísimos, pero lo que tenemos que entender es que esto está pasando en todas las industrias y cada vez más. Voy a tener un ejemplo en otra área con la cual no estaremos familiarizados para que veamos cómo también se implementa. Hay un área que a mí me interesa mucho, que hoy en día está en pleno auge, más que nada debido al crecimiento de la tecnología en el último tiempo, al crecimiento de la base de datos, la confidencialidad, los servicios en la nube, que se ha habido exponenciado obviamente en el último tiempo por la pandemia, como ya sabrán, que es la ciberseguridad. Bueno, hay una empresa que a mí me gusta mucho de ciberseguridad que se llama Palo Alto Networks, que es la empresa número 1 a nivel mundial en lo que es ciberseguridad, con más de 80.000 clientes, presencia en 150 países, es líder absoluto en este mercado, y la compañía utiliza la inteligencia artificial en sus procesos. Puntualmente, utiliza el Machine Learning en uno de sus softwares para poder identificar, aprender y conocer determinados eventos de seguridad para luego poder prevenir futuras amenazas o ciberataques. Bueno, este va a ser un caso interesante para mostrarles algo que va más allá del consumo que vemos, pero que indirectamente nos impacta permanentemente y cada vez
más a medida que van avanzando las distintas tecnologías. Luego voy a comentarles de qué se trata la segunda tecnología que vamos a explicar hoy, que es el Deep Learning, que en cierta manera nace de la tecnología anterior, porque la realidad es que es un Machine Learning, pero más sofisticado. Deep Learning o aprendizaje profundo, perdón, en español. Lo interesante de esta tecnología es que lo que intenta es enseñar a las máquinas tal cual de la misma manera que se enseñan a las personas. De hecho, surgió el estudio de cómo funcionaba el cerebro humano. Bueno, con esta tecnología realmente se está alcanzando en cierta manera a la meta final de lo que es la inteligencia artificial, de simular al cerebro humano, que es lo que les comenté al inicio de la presentación. Ahora, ustedes se preguntarán cuál es la diferencia con el Machine Learning que acabo de comentar. Bueno, la diferencia entre ambos radica puntualmente en que en lugar de crear un único algoritmo, como hacía el Machine Learning, crea distintos niveles de algoritmos con información recibida. Y cada uno de ellos proporciona una interpretación diferente de los datos recibidos. A esta red de algoritmos que se termina formando o generando se la denominan redes neuronales artificiales, que básicamente vienen a simular cómo las neuronas dentro del cerebro humano fortalecen conexiones entre sí para aprender. ¿Ok? Bueno, como ven ahí en la imagen, lo que viene a simular es tal cual como funciona nuestro cerebro. Es así, que es la meta final de lo que es la inteligencia artificial, y cada vez, a medida que va avanzando la tecnología, se va sofisticando. Así que va a tener un crecimiento exponencial y, como le digo, imagínense que estamos recién en el inicio de una era. Imagínense dentro de 5, 10, 20 años dónde vamos a estar. Esta tecnología apenas se estudiaba hasta hace poco, hasta el 2011 más o menos, cuando los avances de la compañía Google empezaron a expandir su uso dentro de sus productos. Pueden ver el gráfico que tiene a la derecha, cómo la compañía desde ese entonces hasta el día de hoy ha implementado la tecnología de Deep Learning en prácticamente todos sus productos, todas sus unidades de negocios hasta el día de hoy. Luego, a continuación, quiero mostrarles también algunos ejemplos con los que seguramente estén familiarizados para que podamos ver cómo actúa esta inteligencia artificial, puntualmente el Deep Learning. Uno de los ejemplos que ven ahí en la presentación es lo que tiene que ver con parlantes o altavoces inteligentes, que me imagino que todos los conocerán. Todos habrán tenido contacto o habrán visto o interactuado, ¿no?, con algún parlante de Google Home, de Alexa, de Siri, ¿sí? Es muy interesante porque estos dispositivos, el año pasado, en el 2020, respondieron más de 100 millones de comandos de voz, ¿sí? Un 75% más en 2019. Y lo interesante es que estos dispositivos, a medida que nosotros le vamos brindando más información, la calidad de su respuesta es cada vez más sofisticada. Si yo a estos aparatos le digo mi nombre, después me van a contestar con mi nombre, y le voy dando más información, y me van a retribuir la información, y así es como va funcionando. Y el avance es realmente muy abrupto, y lo habrán visto, y lo van a seguir viendo en el correr de los años. Otro ejemplo que traigo para la presentación, yendo a las aplicaciones, ya que comenté Instagram con Machine Learning, es la aplicación TikTok. TikTok la conocerán algunos, es una empresa más utilizada por un público joven, pero es una compañía que la dueña es ByteDance, una compañía china. Es una compañía que utiliza el Deep Learning para sus recomendaciones de video. Es por eso que la hace tan adictiva, de cierta manera, porque uno empieza a ver un video y luego a otro, y a otro, y a otro, porque te van recomendando temas en función de tus intereses y es muy difícil poder salir de ella. Esa es la realidad, bastante adictiva. Yo personalmente la tuve el año pasado, un mes, y la tuve que eliminar porque no me pudiera dormir, para que se den una idea de lo adictiva que era. Es una empresa que además, bueno, tiene millones de datos en su control, fue bastante controvertida en la época en que estaba Trump, tuvo ahí un empuje con China por el tema de los datos, de la información. De hecho se quiso suspender su uso en Estados Unidos, finalmente no se suspendió, pero siempre está ahí, siempre la están mirando de cerca por las dudas, más que nada por la información que contienen sus usuarios. Y pueden ver el gráfico de la izquierda cómo ha superado ampliamente a algunos competidores con respecto a usuarios activos, a otras compañías como Pinterest o Snapchat, que también es una aplicación apuntada para el público más joven. Y bueno, y para finalizar este live, el otro ejemplo que quiero mostrarles, que para mí creo que es el avance más sorprendente que estamos viendo en estos días, más allá de que aún estemos en una fase de implementación, si quieren decirlo de alguna manera, que son los autos autónomos. Los autos autónomos. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo,
los autos Waymo, que es la unidad de conducción automática de Google, que al día de hoy ya han recorrido más de 20 millones de millas, ¿sí? En más de 25 ciudades. A mí particularmente, este es un caso que realmente me llama la atención. Me parece que los beneficios que va a traer a la humanidad en el momento que esto se implemente de manera comercial va a ser realmente un antes y después. Imagínense ustedes que uno se va a poder subir un auto y ir al trabajo mientras va trabajando y lo llevan de manera automática. O uno va a poder ir a la noche, salir, tomar algo y después subirse al auto sin problema y que lo depositen en su cama. O sea, va a ser realmente un antes y un después. Imagínense cómo va a impactar, cómo va a reducir los accidentes viales, cómo va a reducir las tasas de mortalidad vial, que hoy en día son altísimas, más argentinas. Realmente creo que va a ser un impacto muy, muy fuerte y realmente creo que va a cambiar el modo en que la gente vive, realmente. Y como este ejemplo van a haber un montón. Ahora es interesante cómo funcionan las compañías que llevan a cabo estos proyectos. Un Tesla con sus distintos modelos, Google con Waymo, Baidu con sus modelos Apollo. Lo que comenzaron haciendo estas compañías fue recolectar datos, porque esto funciona a raíz de datos. Entonces empezaron recolectando grandes cantidades de datos manejando sus autos por distintas ciudades. Luego enseñaron a sus prototipos a poder imitar el modo en que manejan las personas. Y luego ahí es cuando aplican la tecnología de Deep Learning, ¿sí? Para acelerar el proceso de identificar millones de objetos que uno puede ver mientras maneja. Otros autos, una bicicleta, un colectivo, señales de tránsito, una persona que se cruza, para que después luego el software, ¿sí? Pueda aprender a reaccionar de manera determinada de cada uno de estos objetos que nos vamos cruzando en el camino. En síntesis, la realidad es que el Deep Learning para mí es el mayor avance que hemos visto en la última década y como está revolucionando estas tecnologías, creo que va a revolucionar industrias enteras. Esto es únicamente un adelanto de lo que está por venir. Bueno, yo había hablado cuando arranqué la presentación sobre un contexto favorable a medida que habían avanzado otras tecnologías y puntualmente en este tiempo se han combinado una serie de avances tecnológicos que realmente han potenciado y han creado un contexto favorable para lo que es la inteligencia artificial. Voy a nombrar dos de ellos, que para mí son los más trascendentales. El primero tiene que ver con la base de datos, la información, los datos en sí. La realidad es que al día de hoy el costo de almacenamiento de datos se redujo de manera drástica, ¿sí? Siendo prácticamente cero hoy en día. Y esto a raíz de los avances que hubieron en este campo de investigación. Como verán en el gráfico de la izquierda, el de la curva azul, el crecimiento de datos a nivel mundial, de almacenamiento de datos, fue exponencial, ¿sí? Dando inicio a una nueva área de datos masivos, como se la conoce, o también habrán escuchado de Big Data, ¿sí? Muchos estarán familiarizados con este concepto, capaz no saben lo que es, pero es esto, son datos masivos, cantidad de datos, ¿sí? Datos disponibles para cualquiera. Un dato muy interesante, yendo de vuelta a la curva azul, dice que en el 2013, ¿sí? En ese año, que fue cuando recién arrancaba esta curva, el 90% de los datos mundiales se habían generado únicamente en los últimos 2 años, ¿sí? Luego vean cómo sigue la tendencia, cómo sigue la curva, proyectada hasta el 2025. Realmente es increíble. Y lo que más me interesa de este gráfico es que tiene una correlación directa con el gráfico de la derecha, el gráfico negro. ¿Por qué? Porque el gráfico negro lo que viene a representar es exactamente, ¿sí?, cómo mejora la calidad de la tecnología del Deep Learning a medida que le alimentamos de más y más datos. Es impresionante y es de la manera que funcionan los ejemplos que traje, los altavoces, los autos autónomos. Los autos arrancaron y al principio chocaban, al principio se metían por calles que no iban, y así van aprendiendo. Y cada vez el margen de error va disminuyendo cada vez más y más. Y la realidad es que, no sé si los autos autónomos van a evitar todos los accidentes de tránsito, pero la realidad es que el margen de error va a ser mucho menor en una máquina que en un humano. Esa es la realidad. Bueno, y así es como va funcionando esto. Y cada vez se va asimilando más a lo que es la mente humana. Y bueno, y también lo interesante del gráfico es que lo compara con otros algoritmos de aprendizaje que llega un momento en que se estancan. Por más que le demos más información, no van a avanzar más. Se quedan ahí estancados. El Deep Learning no. El Deep Learning sigue. Y sigue aprendiendo, y sigue aprendiendo, y sigue aprendiendo. Así que bueno, esto es muy interesante. Dicho esto, el otro aspecto, el otro avance tecnológico que vino a potenciar esta era
son los procesadores, o si quieren, la velocidad de procesamiento. Muchos de ustedes habrán notado en su vida que el aumento del rendimiento de las computadoras fue exponencial durante muchos años y más aún en el último tiempo. Un ejemplo que me gusta traer siempre a colación para poder ejemplificarlo es los iPhones, ¿no? Desde el 2007, que fue el primer lanzamiento del iPhone, hasta el día de hoy, Apple se ha mejorado más de 50 veces el rendimiento de los procesadores de estos dispositivos. Luego, a continuación, voy a describir un hecho particular que está ahí en la presentación, que para mí realmente marcó un avance más que interesante en lo que fueron los procesadores y en lo que fue el mundo informático en sí, que fue particularmente en el 2011, justamente el año en el que se comenzó a extender el uso de lo que fue el Deep Learning, como ya les comenté, y particularmente gracias o a raíz de un proyecto de Google, un proyecto conocido como Google Brain, que en ese entonces había logrado identificar o reconocer entre personas y gatos, ¿sí? Imágenes de personas y gatos a través de videos de YouTube. La verdad fue un hito sin precedentes, algo histórico para lo que fue esta tecnología, para lo que fue la computación, un hecho realmente sin precedentes. Ahora, para poder lograr esa conclusión, necesitó 2.000 unidades de procesamiento central, también conocidas como CPUs. CPUs, los conocerán, son los que uno tiene en su casa, en el trabajo, ¿sí? Y además la particularidad que estos 2.000 CPUs tuvieron que estar todos en uno de los mayores centros de datos de Google, todos almacenados, almacenados, refrigerados entre sí, para poder llegar a esta conclusión. Imagínense el esfuerzo, el gasto de energía que implicó hacer una tarea tan simple para nosotros, que nuestro cerebro hace de manera tan instantánea como reconocer entre un gato, y una persona. Bueno, paralelamente, y casualmente o no casualidad, ese año, en el 2011, se descubrió que las unidades de procesamiento gráfico, también conocidas como placas gráficas, que originalmente se utilizaban para lo que son, para optimizar las imágenes de los videojuegos, bueno, se descubrió que se adaptaban perfectamente a los software de inteligencia artificial. A ver, las computadoras aprenden viendo miles y miles y miles de imágenes para poder llegar a la conclusión de que esto es un perro y esto es una persona. Entonces, si nosotros optimizamos esto a raíz de softwares que optimizan lo que es la calidad de imagen, bueno, eso es lo que mejoró la velocidad de estos procesadores. Puntualmente, ¿cómo termina esta historia? Bueno, 12 tarjetas gráficas de la compañía NVIDIA lograron hacer el trabajo de 2.000 CPUs. Esto fue un punto de inflexión, tanto para lo que fue el mundo informático como para lo que fue la compañía NVIDIA, que después, si quieren, podemos profundizar, pero hoy en día es la número uno en lo que es producciones de tarjetas gráficas, una compañía que es un rol, que lleva un rol principal, es un jugador principal en lo que es la inteligencia artificial. Sus chips están pendientes en todo lo que son las denominadas Core Trends en el día de hoy. Sus chips se utilizan para los autónomos, se utilizan para el gaming, para videojuegos. De hecho, recientemente se descubrió que las placas de NVIDIA se pueden utilizar para el minado de criptomonedas, así que imagínense lo bien posicionada que está esta compañía para los años que vienen. Bueno, este hecho, esta combinación, digamos, en lo que fue la velocidad de los procesadores, combinado con la enorme cantidad de datos que había disponibles, llevó, digamos, a la explosión de la inteligencia artificial como la estamos viendo en el día de hoy. Bueno, y ahora paso a la siguiente filmina, que, bueno, voy a repetir un poco de lo que introdujo Claudio al inicio de la presentación, pero la realidad es que la inteligencia artificial se estima, o ya se dice, que va a ser la próxima tendencia central o el próximo master trend, ¿sí? Que además, lo interesante es que va a traer consigo grandes cambios o movimientos en lo que son las riquezas mundiales. Como lo fue el iPhone en el 2007, que ya les comenté el ejemplo del iPhone, el Deep Learning se estima que va a ser la próxima killer technology, ¿sí? La próxima tecnología de moda de la cual van a depender un montón de avances. Para entrar un poquito en contexto de lo que voy a explicar después, tengan en cuenta que el mundo tecnológico tuvo un cambio abrupto a inicios del 2007, que fue justamente cuando el iPhone 7 sale al mercado después de la presentación de Steve Jobs. Desde ese entonces, el éxito de miles de compañías pasó a depender
de qué también posicionadas estaban en esta nueva era móvil. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, la introducción del iPhone y el posterior boom de los smartphones se convirtieron no solo en el cambio tecnológico más rápido de la historia, sino también en uno de los mayores cambios de riquezas a nivel mundial. Y ahí sí pueden ver el gráfico que ya les comentó Claudio, y para explicarlo de vuelta, sin querer ser tan repetitivo, pero por más de un siglo las empresas más valiosas fueron justamente, como ya les comentamos, empresas petroleras, algunas industrias, bancos, ¿sí? Y solo 9 años después, desde que se introdujo el iPhone, las compañías, ¿sí?, que supieron sacar provecho, aprovechar los beneficios de esta era móvil, terminaron siendo las 5 compañías más valiosas del mundo. Ahí las ven, un Apple, un Google, un Microsoft, un Amazon, un Facebook. Y hoy en día, 2021, siguen siendo las empresas más valiosas del mundo. La realidad es que la inteligencia artificial ha venido a desplazar a los dispositivos móviles como tendencia central. Y va a traer consigo grandes beneficios con un gran alcance y va a revolucionar prácticamente todas las industrias, como ya les comenté. Entonces, lo que va a ser interesante acá es ver, ¿sí?, cómo nuevas compañías que hoy capaz no conocemos van a empezar a ocupar esos puestos entre las compañías más valiosas del mundo. Y también sería interesante ver cómo las compañías hoy más valiosas del mundo aplican, y de hecho están aplicando, estas tecnologías a su proceso para poder seguir consolidándose y seguir ocupando estos puestos. En línea con lo comentado recientemente, la realidad es que es muy probable que en los próximos años, en el corto plazo, empecemos a ver muchos IPOs, muchas salidas a la bolsa, la oferta pública de compañías que están capitalizando esta tecnología de la inteligencia artificial. Y por supuesto la clave va a ser lograr identificarlas, ¿no? Como decía Claudio, lograr identificar cuáles van a ser las próximas Google, los próximos Amazon, ¿sí?, para poder obtener esos rendimientos que vimos en el gráfico que mostramos al inicio de la presentación. Y acá muestro un gráfico que me parece súper interesante para poder de vuelta cuantificar un poco todo esto y ver dónde estamos parados al día de hoy. Y vean el gráfico y lo que dice es que el Deep Learning, ¿sí?, se estima que va a generar mucho más valor económico, va a agregar más valor económico que lo que lo ha hecho Internet hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, durante 2 décadas, Internet agregó 13 trillones de dólares a capitalizaciones de mercados. ¿Sí? Esto a nivel mundial. Deep Learning, en solo un año, en el 2020, año pasado, un solo año, agregó 2 trillones de dólares a lo que son las capitalizaciones de mercado. Ya con esto pueden darse una idea de la proyección que tenemos adelante, ¿sí? Se estima justamente que el Deep Learning en los próximos años, entre 15 y 20 años, va a terminar agregando 30 trillones de dólares a lo que son capitalizaciones de mercado. ¿Ok? Bueno, estos son datos contundentes. Realmente nos muestra dónde estamos parados. Estamos parados en el inicio de una nueva era. Entonces, acá vamos a tener que ver cómo hacemos para poder capitalizarlo, para ver cómo nos beneficiamos de todo esto que está por venir. Pero es importante que seamos conscientes de que esto ya está pasando. Y ahora sí, lo que seguramente muchos quieran escuchar, y por eso me imagino se habrán conectado a la presentación, es cómo podemos beneficiarnos de todo este boom de inteligencia artificial y cómo reconocer a las empresas que se beneficiarán de toda esta nueva tendencia. Puntualmente, yo resalté 2 aspectos que para mí nos pueden ayudar, y el primero de ellos tiene que ver con lo que será identificar cuál o cuáles serán las ventajas competitivas del momento. Y bueno, acá, en función de todo lo que presenté hoy, y creo que todo el público va a estar de acuerdo, que la ventaja competitiva del momento son los datos, y van a ser los datos, la información. La realidad es que las empresas que controlen o tengan en su poder datos únicos y de alta calidad van a estar varios escalones por delante del resto. La realidad es que los datos son el nuevo oro negro, como se dice. Y acá cité el título de una publicación del diario Economist del 2017, que me pareció que estaba muy interesante, que dice que el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino son los datos. Y lo acompañaba con la imagen que ven en la presentación. Creo que esta imagen habla por sí sola, en función de lo que hoy les comenté. Compañías como Google, Facebook, Tesla, Microsoft, Uber, Amazon.
son empresas consolidadas al día de hoy, que ocupan puestos entre las empresas más valiosas del mundo, y que lo más importante que tienen son los datos. Así que tienen miles de datos de millones de usuarios. Entonces, eso es lo más valioso. Y acá, para cerrar este slide, también saco colación otra frase que me parece muy interesante. Esta frase es de Andrew Ng. Andrew Ng es el director del laboratorio de inteligencia artificial de lo que es la Universidad de Stanford. Además, es una persona que estuvo involucrada en el proyecto de Google Brain y en el descubrimiento de la aplicación de las placas gráficas para los software de inteligencia artificial. Por lo tanto, una persona, una palabra más que autorizada, una eminencia en lo que es este campo de investigación. Y él decía que hoy en día hay muchas empresas que son o serán líderes en inteligencia artificial y es muy probable que terminen replicando los software entre ellas, ¿sí? En el corto plazo, en 1 o 2 años. Pero lo que va a ser extremadamente difícil, lo que es extremadamente difícil, es poder tener acceso a los datos de la otra compañía. Entonces, la barrera de entrada para las compañías, para las nuevas compañías, no van a ser tanto los software, sino los datos. Ahora sí, voy a detallar el último aspecto que para mí hay que tener en cuenta para poder identificar a estas grandes ganadoras del futuro, que va a ser identificar subtendencias. Precisamente subtendencias que van a ser impulsadas por la inteligencia artificial. Hay infinidad de casos, 2 que me parecen interesantes para traer a la presentación, es IoT, Internet of Things, o Internet de las Cosas en español, y la robótica. No quiero ahondar mucho en cada una de ellas, porque realmente son muy interesantes y dan para una charla aparte, porque son, más allá de sus tendencias, son tendencias en sí mismas. Bueno, la robótica además es una rama de inteligencia artificial que obviamente se da a raíz de tanto el Machine Learning como el Deep Learning que hoy les comenté. Pero siendo particularmente al IoT, el concepto de, no sé si lo habrán escuchado, pero de que miles de millones de dispositivos o aparatos estén conectados entre sí, emitiendo señales de Internet, creando estas llamadas ciudades inteligentes, va a ser muy interesante porque lo que va a hacer es arrojar un montón de datos a la calle, ¿sí? Datos que se van a poder procesar con lo que son con lo que es la inteligencia artificial. Y la realidad es que las compañías, ¿sí?, que logren, de cierta manera, fusionar la inteligencia artificial con el Internet de las Cosas, realmente van a lograr un diferencial enorme. Así que, si reconocen alguna, yo le pondré un ojo, le tiré una fichita, porque realmente va a ser un cambio muy importante. Antes de pasar a la robótica, y siguiendo con los datos, para nombrar una compañía que a mí me gusta mucho, que se ha escuchado hablar últimamente, y no es de las grandes compañías, las número 1, las valiosas, de las que ya venimos hablando, los Google, los Facebook, los Amazon. Es una empresa que se llama Palantir. No sé si la habrán escuchado, es una empresa que lo que hace es desarrolla software para analizar lo que es Big Data, particularmente pone en manos del cliente información, datos en tiempo real para que puedan tomar decisiones inteligentes. Es una empresa que está en crecimiento, una empresa además que tiene más de la mitad de sus contratos con entidades gubernamentales, así que es muy interesante. Después, si quieren, podemos ahondar un poquito más, pero no quería dejar de nombrarla. Y ahora sí, la otra subtendencia interesante es la robótica. La realidad es que la robótica está también recién en la etapa muy inicial y se está desarrollando, pero para que se den una idea, lo que hoy comenté, los autos autónomos, lo que estamos viendo hoy en día, por más que estemos en fase de implementación, la realidad es que es un avance de lo que vamos a ver que va a pasar en otras industrias. Y eso va a pasar en la robótica, que más allá de ser una industria en sí, va a impactar en el resto de las industrias. Hoy en día, como le dije, la robótica está en la etapa inicial, únicamente vemos robots en funcionamiento por ahí en líneas de producción en determinadas fábricas, pero esto es algo que realmente va a cambiar la humanidad y que tiene todos los números para ser la próxima revolución y que va a haber una gran inversión y distintos años de progreso. Así que si logran identificar compañías que estén en el desarrollo de esta temática, en el desarrollo de la robótica, bueno, es interesante. Ahora con esto sí, estaría cerrando mi presentación. Acá dejo algunos logos de las compañías de las que fui hablando, después vamos a ir profundizando al final, pero sí lo voy a dejar a Diego, que va a explicar puntualmente un producto que nos va a servir para poder aprovechar todo esto. Así que Diego, te dejo la palabra. Gracias, Nico. Excelente. Es impresionante lo que cuenta la inteligencia artificial y lo que tiene para contar. Ahora vamos a
entrar ya a hablar de productos. Yo voy a hablar específicamente del fondo que elegimos en la curaduría, esa curaduría de más de 50.000 fondos que están dando vuelta en el mundo y que nos encargamos de hablar con todos los gestores. Por eso elegimos el fondo de Allianz Artificial Intelligence, inteligencia artificial. Es un fondo que ya tiene un track record, ya es una historia de éxito y consideramos que va a seguir siendo una historia de éxito. ¿Quién es Allianz? Rápidamente, para que conozcamos al gestor del fondo. Allianz, el grupo es una multinacional de origen alemán que da servicios financieros en todo el mundo. Está entre los top 5 asset managers globales, tiene más de 100 millones de clientes y alrededor de 150.000 empleados en todo el mundo. Aquí les quiero mostrar cómo Allianz trabaja en todo tipo de activos, ya sea equities, acciones, renta fija, multiactivos. Trabaja mucho con la parte institucional, la parte retail, los clientes de banca privada, los clientes individuales, pero quiero marcar la parte institucional porque lo vamos a ver ahora también cuando hablemos del fondo. Por supuesto, su origen europeo, con una fuerte presencia en Europa, en Estados Unidos, y muy importante también, cada vez más fuerte presencia en lo que es Asia-Pacífico, una región que está tomando mucha preponderancia. La inteligencia artificial en imágenes, ni más ni menos poner en imágenes lo que Nico vino comentando. Todo esto que veíamos en las películas de ciencia ficción se va convirtiendo en realidad. Este gráfico me parece muy importante, ya que, como mencionamos, la inteligencia artificial y su desarrollo comenzó en la década del 60. Hasta 2010 no tuvo un gran desarrollo. A partir del Big Data, que es una palabra que mencionamos varias veces, es donde tomó un gran crecimiento y consideramos que esto va a seguir siendo de gran beneficio y gran crecimiento en los próximos años. Por eso la línea ascendente hacia la inteligencia artificial. Vamos a pasar de la línea de la era de la programación a la era de la inteligencia. Ahora voy a usar el cursor, quiero mostrarles. Hoy estamos aquí en el nivel de inteligencia artificial que se ha alcanzado, la inteligencia artificial como un suplemento al trabajo humano, pero el desarrollo continúa y nos lleva a 2025 a la inteligencia artificial a trabajar palmo a palmo con el ser humano, y se predice que para 2040 la inteligencia artificial y todo su desarrollo va a poder reemplazar la función humana directamente, a través de todo el aprendizaje que lleva y su desarrollo personal, va a poder reemplazarnos. Es impactante este gráfico. En números, repitiendo y viendo aquellos sectores, aquellas industrias que más se van a beneficiar con todo lo que es la inteligencia artificial, mucho de lo cual ya fuimos viendo en virtud de la pandemia y la aceleración. Esos 15.7 trillones que mencionamos, que se espera que genere como ingresos nuevos hacia 2030, hoy representaría el PBI de China y de India juntos, para cuantificarlo. Y aquí abajo vemos las 4 temáticas o industrias que deberían verse beneficiadas de este crecimiento. Educación, por supuesto, todo lo vemos con el home office, con la educación de los chicos desde casa, las clases virtuales. Salud, otro de los grandes campos que se ve beneficiado con la utilización de los datos y el médico ya a distancia, la utilización de relojes inteligentes que nos toman las pulsaciones y los datos, se bajan y se lo pueden enviar al médico y el médico darnos desde ahí un diagnóstico. La agronomía, por supuesto, para un país como nosotros, sobre todo, ahora vamos a mostrar una placa y ampliar. Y la logística, de más está decirlo, el manejo de datos, el almacenamiento y la distribución hace que ese crecimiento y esa área vaya a ser muy beneficiada. Ejemplos rápidos de la inteligencia artificial. En nuestro día a día vivimos rodeados de inteligencia artificial, probablemente no lo percibimos, lo hemos adoptado y lo incorporamos a nuestra vida. Google, a través de su buscador y su neteo de spam, OSDE, la obra social y cómo genera la medicina, una obra social argentina, todos lo conocemos. Uber, por supuesto, y sus autos. El reconocimiento facial, ya para ingresar a distintos lugares. Una placa y unas imágenes puras de lo que es la agronomía, lo que es el farming. Hoy uno puede recorrer el campo, antes lo hacíamos a caballo, en camioneta o en distintos medios, hoy lo podés recorrer a través de un dron que te toma las mediciones de cada área. Tenés cosechadoras y sembradoras inteligentes que pueden ver y analizar el suelo sobre el cual están trabajando y determinar
qué le falta o qué le sobra y qué necesita, y ya trabajar hacia el camino de que ellas mismas hagan el trabajo directo. Ya hablamos mucho de inteligencia artificial, todos los conceptos recorridos, y ahora lo quiero poner en números. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo nos subimos a esta historia de éxito? ¿De qué manera lo incorporamos en un portafolio? Voy a hablar específicamente del fondo de Allianz Inteligencia Artificial, y lo voy a mostrar en números, para eso voy a usar el cursor, y para mostrarles en gráficos y en números cómo desde el 2014 en adelante se ha escrito una historia de éxito, y como les decía, consideramos que así va a seguir siendo una historia de éxito por la próxima década. Vamos a comparar el Standard & Poor's, el índice madre de la bolsa americana, el S&P 500, con los dos índices que existen en inteligencia artificial, y quiero que lo veamos en números juntos. Aquí en el gráfico, si no se ve claro, esto viene de 2014 a 2017. En 2017 vemos cómo se empieza a separar los índices que mencionamos recién, ambos dos de inteligencia artificial con el S&P. Todos con tendencia alcista, pero todos muy sobreponderado lo que es la inteligencia artificial con el S&P en particular. Aquí lo vemos en números. Los índices de inteligencia artificial el último año, 82%, contra 56% en un año del Standard & Poor's. Ahora lo quiero ver año a año. Standard & Poor's 2019, 31 contra 38 y 48 de inteligencia artificial. 2020, 18 contra 53 de los índices de inteligencia artificial. El fondo en sí. Este es un fondo de 5 estrellas Morningstar. La casa Morningstar es aquella que rankea todos los fondos. El 5 estrellas es el mayor ranking que puedes tener. Es un fondo altamente de convicción. Tiene 76 posiciones en el portfolio. Tiene casi 11.000 millones de dólares de patrimonio y está activamente administrado. Es un fondo que no sigue un benchmark, no se ata el benchmark, sino que busca el rendimiento absoluto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo más probable es que se nos venga a la mente pensar en que es un fondo puro de tecnología. Y nos sorprenderá encontrar que no lo es. Vemos que el 40% de inteligencia artificial, de tecnología, perdón, es el fondo de inteligencia artificial. Pero después tenemos comunicaciones, consumo, industriales, financiero, salud. Cuando vemos los top 10 holdings del fondo y hacemos el paneo rápido, encontramos nombres muy conocidos y nombres que sorprenden incluso. Tesla, la que mencionamos al inicio, mencionó Claudio, Roku, General Electric, Walt Disney, Amazon, JP Morgan, Snap y al final Schlumberger. La inteligencia artificial es una temática que atraviesa todas las industrias, no es una sola. Y aquella compañía que rápidamente adopte la inteligencia artificial se va a ver beneficiada frente a su competencia. Y de eso se trata. En eso trabaja el fondo, en eso es la búsqueda. Estamos hablando de un fondo que hoy llega a los 11.000 millones de dólares, que el año 2020 subió 100% en dólares. 2019 subió 28,90%, que su incepción fue en marzo de 2017 y que en promedio ya lleva 32% anual de ganancia. Ahora en números, comparativamente el fondo contra los índices. Como les digo, la administración activa funciona. Es importante cuando el portfolio manager sabe lo que hace, investiga la empresa, estudia la empresa, se junta con el CEO, con el CFO, va y la ve, la conoce en la región donde esté, sea en Asia, sea en Estados Unidos, sea en Europa. Fondo el año pasado, 2020, año punta a punta, 100% contra 53 del índice, 18 del S&P. Y me gusta destacar que el 2018, que fue un mal año para la bolsa, el fondo, a ser 100% equity, solo perdió el 5,4%, en línea con lo que bajó el Standard & Poor's de 4,38. Como les comentaba, y por último, dejar la foto de quiénes son los gestores del fondo. Son gestores dedicados a la temática, dedicados al fondo, que conocen las empresas y se encargan constantemente de evaluarlas. No solo las que ya están en el fondo, sino aquellas a ser incorporadas, analizando cuáles van a ser las ganadoras del futuro y rápidamente, por la gestión activa, ir ingresándolas en el mismo. De esa forma, poder obtener un alfa distinto al que podrías obtener con un buy and hold que podés hacer de cualquier papel o de cualquier activo.
Y ahora vamos a volver a la sala a comentar unas últimas ideas y abrimos el espacio para preguntas y estamos a disposición de respuestas. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, Diego y Nico, muy buena presentación, espectacular. Ahora, como siempre, el público va a empezar a hacer algunas preguntas de algunos temas, pero yo querría empezar con algunas reflexiones, ¿no? de todo esto. La primera que la hago siempre, desde el año pasado venimos hablando quiero resaltar como recomendación de inversión el concepto del manejo activo, ¿no? Y por eso nosotros siempre tenemos nuestro propio research y buscamos las acciones que nos gustan, pero también hacemos un research de fondos, ¿no? De los mejores managers que hay en el mercado, lo que nosotros consideramos en base a nuestro conocimiento, a conocerlos personalmente y también a la performance, ¿no? Que es al final lo que marca. Así que este concepto, me gustaría que lo resaltes nuevamente, Diego, ¿no? Este concepto de no solamente hacer el pick de las acciones por un equipo de expertos, que son los portfolio managers, sino el constante estar al lado de los CEOs y de los CFOs de esas compañías, entendiendo qué pasa y qué no pasa, y pudiendo tomar decisiones permanentemente activas, ¿no? De poder o apostarle más a una empresa que le gusta más por cómo están dando, o menos a otra, ¿no? Este concepto creo que vale mucho. Por eso esta diferencia de performance, no sé si la querés mostrar ahí de nuevo, contra un índice. Eso es lo que yo siempre llamo el ETF, que es un índice, puede servir para apostar a un trade, pero a la larga el manejo activo... Ahí está. Sí, es clarísimo. Los números hablan, a mí me encantan los números, soy muy numérico, y los números hablan por sí solos. Por eso queríamos mostrar este slide, ¿no, Claudio? Sí, esta es como una reflexión de inversión, ¿no? Es como que todos deberíamos tener, esto es una recomendación nuestra siempre, plata invertida en estos managers activos. Nuestra misión es traerles a ustedes los mejores, ¿no? La segunda reflexión que me surge de toda esta charla es un poco pensando en lo que decía Nicolás, ¿no? De que lo que pasó a partir del iPhone, ¿no? La salida del iPhone, el primer iPhone fue en el 2007. Parece que toda la vida tuvimos iPhone, smartphone, qué sé yo, pero fue ayer, fue en el 2007. Y cambió el mundo, pero cambió el mundo de una manera rotunda. Cambió la manera en que las empresas nos comunicamos con nuestros clientes, cambió absolutamente todo. Y eso me hace pensar en esto, que esto recién empieza, ¿no? Lo de la inteligencia artificial. ¿Cómo imaginan ustedes? ¿Cómo imaginan el futuro, ¿no? Porque es lo que estamos tratando de hacer, tratar de entender dentro de 10 años. A mí me gustaría que ustedes en el transcurso de este año me vayan diciendo quiénes van a ser los 5 porotitos que van a estar ahí en el 2030, ¿no? Que antes eran Exxon, Citi, GE, y ahora son Amazon, Google, Facebook, Microsoft, y ahí ya lo tenemos a Tesla que está golpeando la puerta, ¿no? Bueno, perfecto. Claro, en función de lo que decís, Claudio, hay muchas de estas compañías que, como expliqué en la presentación, sabemos que se han beneficiado de lo que fue la era móvil, ¿sí? Que ahora esa era móvil se está desplazando y la tendencia central va a ser la inteligencia artificial. No significa que estas compañías queden rezagadas, en cierta manera, porque estas compañías aplican las tecnologías a sus procesos y además tienen caja y van adquiriendo nuevas
compañías específicas sobre algún desarrollo puntual de inteligencia artificial, pero si yo tengo que hacer una selección de compañías sobre las cuales le pondría un ojo, principalmente son compañías que hoy en día se dedican a los datos. Y acá, al final de la presentación, se las voy a mostrar. Un segundo, denme que no puedo avanzar. Bueno, no me deja avanzar el slide, pero bueno, la voy a contar igual. Durante la presentación hablé de dos compañías que a mí me gustan mucho. Una de ellas es Palantir. Palantir la habrán escuchado últimamente. Es una compañía que hace análisis de Big Data, tiene clientes tanto comerciales como entes gubernamentales. De hecho, la mayoría de sus contratos son a través de agencias de inteligencia y de defensa. Pero es una compañía que lo que hace es poner, ¿sí?, en las manos del cliente datos para poder tomar decisiones inteligentes en tiempo instantáneo. Y además aplica tanto la tecnología de Deep Learning como el Machine Learning a sus procedimientos. Es una compañía que además, para que se den una idea, está teniendo un rol muy importante en la era post-COVID, ¿sí? Sus software se están utilizando para los planes de vacunación, ¿sí? Se está utilizando tanto por Reino Unido como Estados Unidos para identificar focos de contagio, para analizar cómo vienen las vacunas, pacientes recuperados y demás. Por otro lado, tiene grandes clientes comerciales, tiene de cliente a IBM, a Credit Suisse, Exxon, una infinidad de clientes. Y lo que es muy interesante también de esta compañía es que hay una persona que maneja un fondo que se llama ARK Investment, no sé si todos lo conocerán, Katie Woods, la habrán escuchado últimamente, lo que tiene en el mercado. Bueno, ella tiene una predilección por esta compañía. De hecho, en lo que lleva este año compró 350 millones de dólares en acciones, distribuido en dos de sus ETFs. Tiene 14.000 acciones entre uno de sus ETFs que se llama Innovations, que invierte en todas estas innovaciones y en lo que es próxima generación de Internet. Incluso una de sus frases con las cuales fundamenta su racional de inversión es que muchas de las innovaciones que estamos viendo en el día de hoy han salido de empresas que tuvieron sus inicios en entidades gubernamentales, precisamente de defensa y de inteligencia. Así que eso es una de las empresas que suele poner un ojo. Además, hoy estamos en un punto de entrada, porque desde febrero de este año ya está un 35% bajo, a raíz de, obviamente, de la corrección de mercado por ser una compañía de crecimiento, pero me parece que es una compañía interesante para ir tomando posición. Después... Nico, sí. Disculpame, me quedó claro el caso de Palantir. A mí me gusta mucho también esa compañía, pero yo quería ir antes a un tema de timing, ¿no? Porque siempre las preguntas, acá tengo ya varias preguntas de la gente que es el famoso, pero ya está muy alto. El fondo ya subió 100%. ¿Es momento ahora? Es la pregunta, ¿no? A ver. Y ahí, mira, estas compañías que traje acá... Algunas de las empresas que mencionás, como es Nvidia, por ejemplo, se encuentran en máximos históricos. ¿Seguís pensando que es un buy? Sí. Bueno, de estas preguntas tengo como, no sé, más de 10 que hechas de una manera o de otra están hablando de lo mismo, y esto es un tema que es recurrente, y me parece que yo quisiera hacer un paréntesis y hablar de este tema, ¿no? Porque la sensación es que está muy alto, y yo quiero contar que yo tenía acciones de Amazon cuando valían $30, y la vendí cuando valían 300, y hoy valen 3.000. En fin, me parece que estamos, en la presentación quedó muy claro, pero yo volvería a hablar de este tema. Yo creo que esto recién empieza. Sí, permitime responderlo y hacer juego. Sí, lo mostramos en la gráfica, en la flecha al alza, en el slide donde me planteé. Hoy estamos en 2021, la inteligencia artificial está en la mitad de camino. El fondo en sí, y cuando veamos Nvidia o las acciones, desde 2017 en adelante también subieron muchísimo, pero la incorporación que se está tomando las distintas industrias es impresionante. O sea, ves JP Morgan usa Big Data, inteligencia artificial, Schlumberger. O sea, esa adopción hace que
que uno siempre quiera estar ahí. Con lo cual el timing, hace muchos años que estamos en esto y para nosotros ya lo tenemos incorporado, pero el timing no es lo más importante. Lo importante es subirte a la tendencia ganadora, a esa nueva temática que ves que va a ser ganadora. El fondo subió 100% el año pasado, viene 34 promedio, va a tener altas y bajas, son acciones. Cuando invertimos en acciones sabemos que hay que darle tiempo a que se desarrolle, ya sea una acción individual, un fondo o un mix, porque no hace falta hacerlo todo en uno, y apostar, como decía Nico, una parte del portfolio a esas chiquitas, pero hay que subirse a la tendencia, sin fijarse en el momento en el que te subís. Vos querés ser parte de eso y lo lográs traducir en ganancias, que es lo que nos importa, con rendimientos. Así que yo considero que más allá de esto, el timing está. Lo importante es conocerse cada uno y mantener la inversión en el mediano plazo, porque estamos hablando de acciones, convivir con la volatilidad, olvidarse que estás esa porción de tu portafolio en volatilidad, porque va a haber altas y bajas, pero que a través de los portfolio managers, a través del estudio que hacemos nosotros en nuestro propio research, estamos eligiendo a los ganadores del pasado, a los ganadores de hoy y a los ganadores del futuro. Y estar activamente. Lo hacen los fondos y lo hacemos nosotros. Sí, bueno, digamos, sí, perdón, Nico. No, sumado a lo que dice Diego, y citando el caso de Nvidia, digo, hoy en día la gente está invirtiendo en criptomonedas porque está de moda y la gente se anima a invertir en eso y no invierte en Nvidia, que es la que hace las placas para que podamos minarlas. O sea, y está en máximos históricos de la compañía. Y es un jugador clave en lo que es la inteligencia artificial y en lo que son todas estas tendencias. Entonces, por más que esté en máximos históricos, sigue siendo un buy. Lo recontra sigue siendo un buy. ¿Sí? Lo mismo que fue Amazon hace 10 años. Exacto. O sea, para que quede clara la pregunta que tanto se hace, nosotros pensamos que esto es algo que recién empieza y creemos que el mayor valor futuro que se va a generar en el mercado viene por estas tecnologías, no viene más por el petróleo, no viene más por la finanza, no viene más por el real estate, no viene más por comprarse un terreno o un edificio o un departamento, viene por los grandes cambios tecnológicos que están generando trillones de dólares en el mercado, como el 5G y como la inteligencia artificial y varios otros que vamos a seguir viendo en los próximos Balance Talks. Hay muchas preguntas, Diego, sobre el fondo. A ver, ¿cómo se puede invertir en el fondo desde Balance? Primera pregunta. El fondo tiene podés invertir a través de $1000, dólares cable. Hoy no se puede todavía suscribir localmente a la cuenta corriente local, pronto se va a poder hacer como hacemos con otras familias. Pero el punto de entrada son $1000 y con dólar cable lo podés hacer desde cualquier plataforma. Hoy por ahora localmente no la tenemos. O sea, para cualquiera que quiera invertir en el fondo, el mínimo son $1000, es dólar cable y se tiene que comunicar con su asesor en Balance para cómo se implementa. Exactamente, así es, claro. Bueno, ¿cuáles son los costos reales del fondo? Para quien quiera entrar, ¿cuánto hay fee de entrada, hay fee de salida? ¿Cómo es el fee de administración? En fin, comentar todo para que sea... Como todo fondo común y la audiencia es principalmente argentina y seguramente opera fondos locales, los resultados que vimos son netos de comisiones. El fondo tiene un fee que ronda el 2 y pico, 2,25%, 2,25%, y el resultado es neto de comisiones. Tenés un fee de entrada que es muy bajo y un fee de salida que es muy bajo y después no tenés más costos, o sea, alrededor de medio punto, para decirlo muy bajo por los números, y después no tenés más costos de mantenimiento, no tenés ningún costo de mantenimiento por quedarte en el fondo, por lo cual es una posición que puedes mantener a un costo muy bajo por muchísimo tiempo. O sea, el costo que tiene es el costo de management del equipo que justamente hace ese manejo activo que hace que sea mucho más interesante y rinda mucho más que un índice, ¿no es cierto? Exacto. O sea, que se desde el punto de vista. Sí, y los números, cuando hablamos de 2,25 y decimos que subió 100%, se te licúa ese costo real. Ese trabajo que hacen los managers es un costo que cuando uno lo analiza fríamente es muy bajo por pertenecer y por estar en ese estructura. Bueno, ok, entonces, para ir redondeando conceptos, estamos recomendando entrar en este grupo de compañías, digamos, entender que la inteligencia artificial es tan o más
game changer que el iPhone y que la Internet hacia futuro, y que estamos tratando justamente de eso, de entender cuáles van a ser los Amazon, los Google del futuro durante todo este año y tratar de posicionarlos de esa manera. Una recomendación es hacerlo a través del fondo y otra recomendación es tomar, hacer una apuesta distribuida en determinadas empresas que nos gustan mucho por cómo están hoy y por cómo creemos se van a beneficiar con esto. Entonces, hablemos un poco ahora de las empresas individuales y me gustaría, Nico, que digas cuáles de estas tienen CDRs, ¿no? Porque una pregunta también de la gente es, ¿qué CDRs estamos recomendando para el tema capturar valor a largo plazo con el tema de inteligencia artificial? Bueno, puntualmente, compañías que tienen CDRs, justamente las que mostré acá en el slide, tienen CDRs, ahí tienen el ticker, NVIDIA, NVDA, esta es una compañía que hablé mucho, tiene CDR, Alphabet, que es Google, ahí tienen el ticker, tiene CDR, Baidu es el equivalente a Google en China, tiene CDR, Alibaba, otra de las compañías que aplica mucho lo que es inteligencia artificial, tiene CDR, después tenemos compañías como Tesla, que la nombramos que tiene CDR, Facebook, que tiene CDR, Microsoft, que tiene CDR, ¿sí? Pero dentro de toda la sección me pareció que estas 4 eran más interesantes en función de la charla que tuvimos hoy. Si vos me tenés que dar, dame los 4, 5 CDRs seleccionados por nuestro team de Investment Ideas para el manual de invertir en inteligencia artificial. Bueno, puntualmente por eso seleccioné estas 4 que están acá, son mi selección en función de todo lo que es inteligencia artificial. Primero, diversifiqué geográficamente, verán que hay 2 compañías chinas. Luego, una compañía que es pionera y que va a seguir siendo un jugador principal, que es Google. De hecho, ya reportó ganancias, tuvo muy buenos resultados. Y cada vez se involucra más en todo lo que son, y cada vez se aplica en distintas unidades, ya se está metiendo en medicina, realmente en autos autónomos, está a la vanguardia de lo que es la tecnología, y luego NVIDIA es la que le da forma a todo esto. NVIDIA está presente, como le dije, en todas las tendencias que estamos mirando a futuro, en todas. Es la número 1 en lo que es producción de tarjetas gráficas que son tan demandadas a raíz del crecimiento de la tecnología. Entonces, esta es mi selección y las 4 tienen CDRs. Bueno, a mí me gustan mucho estas acciones también, te banco en esta, pero te voy a hacer una pregunta que la gente hace, que es, de 4, 2 son chinas. Sí. O todo lo que ello conlleva, ¿no? O sea, Sí. lo malo, son chinas, son un mercado que es enorme, digamos, o sea, es varias veces el de Estados Unidos. Es por donde está pasando el desafío de la humanidad, igual que Estados Unidos, pero no le creemos mucho a China. Empiezan a haber esas dudas, que de repente Alibaba no sé qué. ¿Cómo lo ves vos esto? A ver, obviamente, son compañías que uno tiene que entender que está invirtiendo en China, pero la realidad es que China tiene el objetivo de ser la número 1 en lo que es tecnología y compite día a día con Estados Unidos y no se quiere quedar atrás. Habrán visto que recientemente Apple va a ser un centro de 3.000 personas en Carolina del Norte dedicado exclusivamente a Machine Learning. Bueno, y China tiene que responder. Y tiene 3 compañías muy importantes que llaman las BAT, por las siglas, Baidu, Alibaba y Tencent, que prácticamente hacen su PBI. Entonces, es verdad que han habido regulaciones, han habido multas. Alibaba se comió una multa fuerte hace poco, que fue más o menos el 6% de sus ganancias del año pasado. Pero también hay mucho tema político, también China es un mercado que no está regulado, todos sabemos que no está regulado, y tiene que dar un mensaje de transparencia al mundo, esa es la realidad. Y puntualmente Alibaba se comió una multa porque Jack Ma, el CEO, fue bastante crítico al gobierno y Alibaba hacía ciertas prácticas monopólicas con sus clientes. Pero sí, todas las empresas siguen siendo un monstruo, siguen creciendo y la tecnología pasa por ese país. Entonces, no estar posicionado en China, para mí, no es diversificar bien nuestro portafolio, sinceramente. Ok.
Aprovecho para hacerte una pregunta que tiene que ver con esto que venías mencionando recién, ¿no? O sea, un poco los problemas chinos últimamente, o los ruidos, mejor dicho, vienen por el tema político. Sí, Eh, sin duda. Pero estas empresas se están haciendo cada vez más influyentes, cada vez más grandes, cada vez, ¿cómo ves que puede haber en el futuro regulaciones, ¿no? De estas compañías? Ya hemos visto que también eh, Zuckerberg tiene que ir al Congreso cada tanto a defenderse, ¿no? A defender Facebook. Sí, sí. En fin, este tema de los datos, ¿no? Y de cómo usar los datos, ¿puede ser un problema para estas compañías? Sí, a ver, puede ser un problema, para mí no tanto dentro de China, sino en el mundo. Yo justo hoy nombré el caso de TikTok, que estuvieron a punto de prohibirlo en Estados Unidos, principalmente por, el, por los datos que sacaba de usuarios estadounidenses. Lo mismo, de repente quiso contraatacar China con Tesla, no permitiendo que autos de Tesla anden en China por el tema de la información. Al final, bueno, eso quedó en la nada, pero hay una guerra constante y muy sensible con respecto a lo que son los datos, particularmente. Pero bueno, a ver, puntualmente Jack Ma es bastante controvertido, de hecho dijo que tenía aspiraciones presidenciales en un país en el que no hay elecciones, y por eso salieron a pegarle con su fallido IPO de Ant. Ant, los que no conocen, es la fintech del grupo Alibaba, así que, pero a ver, lo mismo siempre, yo creo que el gobierno no se puede hacer tanto el vivo y salir a castigar a las empresas que realmente le hacen el PBI. Como ese caso, por ejemplo, Tencent. Tencent tiene una sexta parte del país como usuarios de su aplicación WeChat, para que se den una idea, la masividad de datos que ellos tienen en poder. Tienen oro puro, sinceramente, es información, es lo que hablé hoy. Entonces creo que por más que haya algunas regulaciones, esto sigue adelante. Sí, igual que Mercado Libre, para tener un ejemplo más Mira, cercano, que le ponen palos en la rueda por todas las partes, después Galperín sigue y sigue, y ¿no? sigue. Nosotros usábamos y Moyano ¿no? Le bloquea el coso y el otro que no lo quiere, pero igual, ¿viste? Sigue para adelante. Y es una rueda que no se puede detener, esa es la realidad. Es la elección que hacemos todos los días, todos por una cuestión de user experience, y eso es lo que prevalece, ¿no? Sí, y ahí quiero ver, estas empresas ya no tienen barreras, el mundo no tiene barreras. Hoy las empresas que mencionamos, sede China, Estados Unidos, son globales. Tesla desarrolló muchísimo en China y así Baidu y Alibaba en Estados Unidos. Con lo cual, la batalla con las regulaciones va a estar siempre. Las empresas van a llegar al límite como siempre, pues están buscando siempre obtener beneficios. Los datos los tienen, pero hoy estamos tan integrados globalmente que podemos tener calls nosotros de cualquier parte del mundo y eso es lo que vemos, que vino para instalarse y va a ser constantemente un tira y afloje con los gobiernos, pero van a seguir siempre creciendo y generando nuevos revenues, más revenues y nuevas empresas, ¿no? Que se van a beneficiar de esto también. Bueno, vos, Nico, estuviste hablando vamos a hacer una pequeña reflexión sobre un par de temas, Sí. porque como dijiste, ¿no? Son temas tan grandes que dan es que es más, que van a ser temas de los futuros, temática de los futuros Balance Talks, pero hay dos de ellos que tengo muchas preguntas del público y quisiera hacer un toque. Una es el tema robótica, ¿no? Acá ya está preguntando qué acción o qué compañía nos gusta para el tema robótica. Yo creo que ese es todo un tema muy interesante, muy grosso como para tratarlo acá ahora en este momento en 5 minutos, pero por ahí querés decir algo al respecto. Sí, bueno, a ver, en cuanto a lo que es la robótica, sería para mí la meta final de lo que es la inteligencia artificial, que es crear un humanoide, como le dicen, que va a ser un robot, directamente como el que vemos en la película de ciencia ficción. Ahora, compañías que estén desarrollando eso, todas las que menciono acá están desarrollándolo. De hecho, y muchas están adquiriendo compañías que están en ese desarrollo. Esta compañía que mencioné, Palantir, por ejemplo, hace poco compró una empresa de robótica militar que lo que hace son exoesqueletos que se ponen los soldados para que tienen armas, que pueden volar, como si fuese el traje de Iron Man, literal. Lo estuve viendo, es literal así.
Entonces, como esas hay un montón, lo que pasa es que las que son atractivas, estas grandes empresas con cajas terminan adquiriéndolas. Esa es la realidad de la cuestión. Entonces, yo no creo que ninguna de estas se quede dormida en lo que es la carrera hacia la robótica. Alibaba tiene automatizados todos sus centros de distribución, ya está haciendo entregas con drones, que bueno, no son robots, pero casi. Entonces, es un tema muy interesante que vamos a empezar a ver su desarrollo y su impacto, como lo que estamos viendo con los autos autónomos, dentro de bastante poco tiempo. Bueno, ahí mencionaste el otro tema, ¿no? Que también tenía ganas de hacer alguna reflexión sobre este tema de los autos autónomos, ¿no? Empezando con lo que dijiste, que podemos salir de noche y volver sin que nos agarre la alcoholemia, ¿no? Es interesante. Bueno, ahí están los amantes y los detractores de Tesla, ¿no? Pero eso, Elon Musk es otro que avanza y avanza y avanza, y no solamente con los autos, sino también con el espacio. Sí. ¿Cómo ves a Tesla? ¿Te gusta Tesla para tener en el portfolio? A ver, es una empresa volátil que muchos la critican por su volatilidad, pero los que invierten conscientes en lo que son estas temáticas y pensando a futuro, la volatilidad no los tiene que asustar. A mí me parece que Tesla tiene que estar siempre en la cartera. Es una empresa que está a la vanguardia, que agarra su propia caja y le invierte en criptomonedas, toma riesgos, como vos dijiste, está haciendo exploración espacial con su compañía SpaceX. A mí realmente me gusta, no la puse en mis recomendaciones porque es una temática aparte y me parece que quería tratarla en otra oportunidad, pero por supuesto que está relacionada, usa los chips de NVIDIA para sus prototipos, a mí me encanta y creo que cuando sea el lanzamiento comercial de lo que son los autos autónomos, creo que Tesla va a explotar, sinceramente. Y hablando de inteligencia artificial, hay alguien que no mencionaste mucho, pero acá hay algunas preguntas. ¿Qué opinamos de Facebook? Bueno, sí, Facebook es la red social más grande del mundo, o el conglomerado de redes más grande del mundo, con WhatsApp, Instagram, Facebook en sí. Es una compañía que me gusta mucho, aplica mucho Machine Learning. De hecho, di un ejemplo, el de Instagram, fue un ejemplo puntualmente de Facebook. No la puse dentro de mis recomendaciones porque quise diversificar un poco y me parece que es una compañía que estuvo un poco golpeada y, como dijiste, Zuckerberg tuvo que declarar un par de veces, que a mí no me preocupa porque miro hacia adelante, pero me pareció más interesante poner un Google que está mucho más diversificada y está desarrollando tecnologías en otras unidades de negocio, como puede ser la medicina, como son los autos autónomos. Pero Facebook es interesante, Facebook está desarrollando su propia criptomoneda, que se llama Libra. Me parece que creo que eso va a estar bueno, va a permitir hacer pagos a sus usuarios de sus aplicaciones. Creo que es una empresa que tiene un montón de datos, un montón de usuarios e información. A mí me gusta, no es de las que traje hoy para recomendar, pero sí me gusta la compañía. Muy interesante, ¿no? Porque aparte todavía no ha monetizado nada de WhatsApp, Nada. A ver, tiene sus problemas, tiene sus enfrentamientos con el gobierno, pero tiene también una posición de liderazgo impresionante, ¿no? En todo lo que es redes. A mí me gusta mucho también. Miren que ustedes me van a tener que decir en los próximos, a medida que vayamos haciendo esto, quiénes van a ser los 5 o 6 que van a estar ahí en el 2030. Tenemos que llegar a poder, porque hace 10 años nadie hubiera dicho, cuando los top 5 eran Exxon, GE, Citibank, y etcétera, no me acuerdo ya, me olvidé, que hoy van a ser Apple, ¿no? Amazon, Google, Facebook. Así que esa es un poco la misión que estamos buscando acá. Bueno, en la próxima vamos probablemente a arrancar con alguno de estos temas. Creo que los temas que siguen, ¿no? Que tienen que ver con todo esto que entre el 5G y la inteligencia artificial se genera.
que es bueno, el Internet of Things, la robótica, el 3D, la conquista del espacio, el mundo cripto, lo que tiene que ver con biotecnología. Pero me parece que nos vamos a meter de cabeza en la próxima el tema autos autónomos. Así que si querés, si alguno tiene algo para comentar, para dejarla picando, porque ya estamos llegando al tiempo final. No, como te dije hoy, Claudio, cuando sea la fase de implementación comercial, realmente vamos a ver los beneficios. Varias de estas compañías están muy involucradas. Baidu, que la puse acá, tiene unos prototipos que se llama Apollo, que son autos autónomos. Además, ya tienen varias ciudades chinas desarrollando lo que llaman robotaxis, robobuses, y tiene después algún que otro prototipo autónomo que no me acuerdo, pero están haciendo ciudades inteligentes conectadas unas con otras, y creo que están muy a la vanguardia, y capaz no es tan conocida como Tesla, pero sí, muy interesante. Y hay además compañías chinas, millones como NIO, por ejemplo, que están intentando emular lo que está haciendo Tesla, que creo que son jugadores interesantes para tener en cuenta. Sí, lo cierto es que la combinación del 5G con la velocidad y la baja latencia que implica, con la inteligencia artificial, que es la posibilidad de que la máquina aprenda a distinguir y se comporte con un cerebro humano, pone arriba de la mesa esta tecnología dentro de muy poco, ¿no? Es ya casi una realidad. La posibilidad de que un auto maneje solo. Es fascinante. Creo que va a ser el tema del próximo Balance Talks. Aunque hay muchos temas interesantes, pero bueno, me parece que la próxima vamos con esto. Así que, bueno, muchas gracias, Diego, Nicolás, excelente las presentaciones. Aprendimos mucho. Gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos en una semana para seguir hablando de autos autónomos. Gracias, Un abrazo y gracias por acompañarnos.